Hola, les doy la bienvenida al podcast semanal de Mongabay Latam, un espacio para las noticias ambientales de Latinoamérica que no puedes perder de vista cada semana. En México, la comunidad pesquera de Isla Arena, en el estado de Campeche, trabaja en un proyecto de restauración comunitaria para conservar, proteger y restaurar sus ecosistemas de manglares, los cuales han sido impactados por la construcción de una carretera. El grupo de 26 personas busca recuperar 217 hectáreas de manglares degradados y muertos. A la fecha, han sembrado más de 32.000 semillas de 2 especies de manglares. Imágenes satelitales detectaron en Perú al menos 7 dragas extrayendo ilegalmente oro en el río Aguaitía, en la región de Ucayali, y 31 en el río Nanay, en Loreto. Hablamos con expertos sobre la escalada de esta actividad ilegal en el país. En Chile, una investigación reveló que en la Reserva Nacional Cahuéscar existen grandes bosques marinos que albergan a una especie de hidrocoral conocida como herrina antártica. Las colonias, que se encuentran entre los 1,23 hasta los 33 metros de profundidad, serían las más australes del mundo y las más superficiales registradas hasta ahora. Y aquí la noticia más importante. En plena zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas, una de las más emblemáticas áreas marinas protegidas de Perú, un controvertido hotel abrió sus puertas al público en 2023. El Hotel Boutique Atenas no solo no cuenta con los permisos obligatorios del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, sino que se construyó sobre un predio que actualmente es disputado en un juicio por usurpación agravada. Hoy hablamos con Michelle Carrer, editora de Océanos en Mongabay Latam, sobre los documentos, expedientes y oficios de las autoridades locales y ambientales que ayudaron a reconstruir esta historia. Hola Michelle, ¿cómo estás? Hola Richard, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Michelle, quisiera que empezáramos hablando sobre el origen del predio donde ya está construido el hotel. ¿Cómo logran los empresarios apropiarse de este terreno para levantar un proyecto tan cerca a una reserva nacional? Bueno, la historia parte desde hace ya varios años. Desde 1985, el predio El Refugio, que tiene unas 11 hectáreas y está ubicado en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas, que es una de las más importantes reservas del Perú, pertenecía a ENAPU. Pero en 1994, con una resolución de la Dirección de Agroindustria de la región Libertadores Huari, ese predio, El Refugio, se adjudicó al Ministerio de Agricultura. Lo que pasó entonces, en ese momento, es que se generó duplicidad de partidas registrales, es decir, el refugio pasó a pertenecer tanto a ENAPU como al Ministerio de Agricultura. Luego, el Ministerio de Agricultura asignó la posesión de este predio a Luis Atilio Humberto Francisco Corbeto Rossi y a su esposa en el marco de un proyecto de agricultura. Cabe decir que esa asignación era temporal. Tenía una vigencia solo de 2 años, ¿ok? Pero el proyecto, que debía ser agrícola, nunca se desarrolló y el empresario pidió la propiedad del predio mediante un juicio civil antes de que se cumplieran los 2 años. ENAPU, en el intertanto, no intervino en los tiempos en que debía y finalmente perdió ese predio. Y la investigación también encontró que la Empresa Nacional de Puertos, la ENAPU, quien fue la antigua dueña del refugio, después interpuso una demanda por usurpación agravada. ¿De qué se trata esta demanda y cómo avanza este proceso, Michelle? Claro, sucede que actualmente los propietarios mayoritarios del refugio, que son el empresario Corbeto Rossi y el abogado Julio César Girao Laechea, enfrentan un proceso penal que abrió la ENAPU en su contra por invasión de territorios, ya que según la ENAPU, estas personas no se conformaron con el predio que ya habían ganado cuando ocurrió esto, que el empresario pidió la propiedad mediante un juicio civil y ENAPU no intervino en los tiempos y entonces la Empresa Nacional de Puertos perdió el predio. Pues luego de eso, según la ENAPU, estos empresarios, el empresario Corbeto Rossi y el abogado Girao Laechea, continuaron ampliando, invadiendo territorio, no se conformaron con el predio que habían ganado. Esto según la versión de ENAPU. Y entonces es por eso que ENAPU demanda por usurpación agravada a estas 2 personas. Actualmente el caso está en revisión en la Corte Superior de Justicia.
Y ahora, Michelle, ¿qué pasa cuando hay construcciones que no cuentan con el visto bueno del Servicio Nacional de Áreas Protegidas? Bueno, hay que decir que no debería edificarse ninguna construcción que se ubique dentro de la zona de la reserva, ni tampoco dentro de la zona de amortiguamiento, sin el visto bueno del Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Según la ley, esas construcciones, esos permisos, no hay permisos, digamos, esas construcciones son nulas, ¿no? Y si una persona construye sin los permisos, no solo puede ser parte de un procedimiento administrativo para recibir una sanción, sino que incluso puede estar cometiendo un delito. Y en ese sentido, ¿cuál es el papel de la Municipalidad de Paracas, por ejemplo? Hay que decir que en varias ocasiones el SERNAP, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, ha pedido informes sobre esta construcción, sobre el Hotel Boutique Atenas, porque toda obra debe contar primero con la autorización de la municipalidad. Sin embargo, la municipalidad ha mantenido silencio absoluto al respecto. Incluso nuestro equipo cuestionó a la municipalidad sobre estos oficios enviados por el SERNAP y que tenían que decir, y preguntándoles qué tenían que decir al respecto, pero nunca nos respondieron. Y además de todo esto, hay varias denuncias por desplazamientos violentos contra maricultores. ¿De qué se tratan estas denuncias, Michelle? Efectivamente, en septiembre del 2015 es la primera denuncia donde, según los maricultores, los actuales propietarios del refugio intentaron sacarlos del territorio construyendo un cerco de palos. En una denuncia ante la Policía Nacional del Perú, de la Comisaría de Paracas, a la que tuvimos acceso, se relata que llegó un grupo de entre 5 a 8 personas armadas amenazando y traían a 40 obreros para levantar la palizada en donde los maricultores estaban trabajando. Luego, al año siguiente, en diciembre del 2016, los maricultores denuncian que ya ese muro de palos ya no era de palos, sino que pasó a ser de concreto. Los maricultores dicen que acudieron de nuevo a denunciar el impedimento de paso hacia sus concesiones marinas. Esta denuncia llegó al despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco. Y lo último que ocurre es en enero del 2021, cuando entra la maquinaria pesada para destruir el campamento de los maricultores que tenían construido para vigilar sus concesiones marinas donde cultivan conchas de abanico. Recuerden que la nota completa la encuentran en Mongabay Latam. Muchas gracias, Michelle, por acompañarnos y por este resumen. Gracias, Richard, a ti por la invitación. Y para cerrar, presentamos una nueva entrega de Mongabay Explica. ¿Habías escuchado hablar de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES? Se trata de un acuerdo internacional que actualmente protege alrededor de 6.610 especies de animales y 34.310 especies de plantas. Pero, ¿cómo lo hace? Te lo explicamos. Si te gustó este resumen y quieres conocer las historias completas, búscanos como Mongabay Latam o envíanos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp +57 320 872 6154 para estar al tanto de todas las noticias ambientales en Latinoamérica. Recuerda escucharnos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Richard Romero. Hasta la semana siguiente.